Bueno, dentro de ese proceso mencionamos el ataque químico, que partimos de nuestra pista de cobre, ajá, ya sea de dos capas o de más. El proceso para generar las dos capas es el mismo proceso que se utilizaría en el caso de cuatro capas, solamente que se estaría trabajando inicialmente las capas internas y finalmente las capas externas, el cual pues el proceso es aplicar lo que es el photoresist, que ya vimos que se utiliza un tipo enmicadora. Después es la impresión en un acetato o en un fotolito, las pistas de cobre, dependiendo el tipo de fotorresist que se utilice, puede ser la impresión en positivo o impresión en negativo, como el que vemos aquí. Ajá, hay de los dos tipos el material fotorresist. En general, el que se utiliza es el que vemos en el lado derecho, que es la impresión positiva, en donde lo que vamos a obscurecer son las pistas para retirar el cobre, que es todo lo que lo rodea. Ajá, estos son dos tipos de materiales que se pueden utilizar. Y en el caso del positivo, les decía, aquí vemos como por ejemplo, en donde da la luz al, al fotorresist es donde se va a activar, y donde no le da la luz, ajá, se va a quedar sin activar al sumergir esta placa en donde se activó. Lo que se va a retirar es aquel material que no le dio la luz, ajá, y a través de eh, líquido que les decía que es a base de carbonato de sodio y agua, se va a retirar, quedando expuesto el cobre, para después sumergirlo en cloruro férrico, para quedar finalmente de esta manera, ya sin el material del cobre. Después el siguiente proceso es retirar el fotorresist residual, que es igual sumergiéndolo en el mismo material, en el carbonato de sodio, solamente que con mayor tiempo de exposición a este líquido, para que finalmente nos queden las pistas de cobre. Hay equipos en la industria que se ocupan para verificar a través de procesamiento de imágenes que si son las imágenes correctas, ajá, indicando, bueno, cuáles son las pistas de cobre, y hacen una inspección visual para validar estas tarjetas. Y ya una vez que se trabajó las PCBs en las dos capas, el siguiente paso es hacer el sándwich a través de las pistas ya grabadas en la capa interna, el prepreg o el pegamento en la siguiente capa, y las otras capas de cobre en las capas externas. Lo que se realiza es una compresión a través de temperatura y presión, y finalmente, ya una vez que se pegaron las tarjetas, nuestras tarjetas de cobre, ajá, en donde ya se procesaron las capas internas, el siguiente paso pues es hacer las perforaciones. Aquí vemos una perforación en donde podemos ver cómo queda el cobre, ajá, al descubierto en esas perforaciones. Y el siguiente paso tendría que ser bueno, es la metalización, para que esa metalización haga la conexión de esas partes expuestas, para que el siguiente proceso para el caso multicapa es aplicar otra vez nuevamente el photoresist para procesar las capas externas. Así como se trabajaron en la parte interna, se realiza el mismo proceso. Ya una vez que se hace el ataque del cobre en las capas externas, el siguiente paso pues, es la metalización, perdón, es la aplicación de la máscara antisoldante, para tener finalmente este tipo de acabados. Sí, es a grandes rasgos lo que vimos ayer con el video. No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta.
Todo bien, profe. ¿Todo quedó claro? Ok. Bueno, mencionábamos los diferentes tipos de poder hacer nuestros procesos multicapa. Les comentaba que en este caso puede ser otro proceso en donde se procesan de forma independiente las dos capas y finalmente se pegan para hacer igual la perforación y la metalización para conectar esas capas internas. Aquí vemos otros diferentes procesos, otros 3 diferentes procesos. Mencionamos de los diferentes tipos de vías que existen o conexiones internas, cómo se veían físicamente, cómo podían quedar algunos componentes en la misma PCB y finalmente les comenté de las normas IPC, que son las que vamos a estar trabajando o que se deben de conocer para la fabricación de las PCBs. Vamos a hablar un poco de, bueno, hablamos de los footprint, que les comentaba. En el footprint vienen lo que son los pads y la dimensión del componente, así como etiquetas para saber la colocación correcta de los componentes. Todo esto corresponde a lo que es el footprint y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. También mencionamos sobre lo que son los footprint de los componentes de montaje superficial, como vemos aquí, o aquí vemos un footprint de un componente de inserción. Para el componente SMD, componente de montaje superficial, les comentaba, la máscara antisoldante tiene que ser de dimensiones mayores que lo que corresponde al pad, quedando de esa forma. Aquí vemos otro ejemplo de un componente de montaje superficial, un circuito integrado, y también lo que corresponde a un diseño en donde vemos ya los, sin enrutar, los footprint de los componentes de montaje superficial. Aquí vemos, les comentaba algunos, lo que vamos a estar trabajando ya una vez que tengamos el footprint, pues van a ser las pistas de cobre y la separación entre pistas. Para poder diseñar nuestro footprint, les comentaba, tenemos que saber las medidas. Estas medidas vienen en los datasheets de los componentes. Por ejemplo, ahorita voy a abrir una página para que ustedes puedan ver. Ahorita voy a seleccionar cualquier componente. Esta página que vamos a estar trabajando también más adelante es la en donde podemos conseguir nuestros componentes. Aquí vemos, se llama Mouser Electronics y podemos descargar la hoja de especificaciones. Por ejemplo, esta es una bobina. Aquí vemos las dimensiones. Vienen todas las características en milímetros. Las dimensiones del componente, pero la que nos importa para el caso del footprint. Aquí no viene. Bueno, aquí viene en este mismo. Nos indica lo que es el ancho del componente o de la terminal y lo que es el grosor de la terminal. Entonces, bueno, estas son las dimensiones, aunque aquí debe de decir cuánto es la separación que debemos de dejar para este componente, ya que como les comentaba en esta diapositiva, el pad del componente generalmente, perdón, la terminal del componente es mucho menor que el tamaño del pad. El pad, pues, generalmente es mayor. Aquí nos dice cuánto mide. En milímetros, tanto lo que es la parte de ancho como lo largo de este pad. Aquí vemos cómo quedaría al momento de colocar nuestro componente. Lo que es el ancho y lo que es el largo. Entonces, si se fijan, la terminal del componente suele ser de menores dimensiones con respecto al ancho del pad.
Esto para que nos permita, al momento de soldar el componente, rodear completamente la soldadura y no quedar sin soldadura en alguna de las caras. Ajá, aquí vemos el pad. Más adelante vamos a ver lo que es el talón o menisco. Ajá, lo que es el menisco frontal y el menisco lateral. Aquí vemos un componente, puede ser una resistencia o un capacitor, que nuestro pad va a tener una mayor dimensión específicamente para dejar que la soldadura pueda cubrir completamente a nuestro componente de montaje superficial.